No fue el trueno lo que hizo temblar a Eridu, fue el silencio. Antes del amanecer, cuando el aire todavía olía a caña húmeda, cieno frío y humo dormido, los canales debían sonar como siempre, palas entrando en el barro, cestas de limo golpeando contra los taludes, pasos hundiéndose en la orilla negra, voces roncas pidiendo relevo, pero aquella mañana no sonó nada. El agua siguió corriendo entre los bordes de arcilla, como si no necesitara manos. Y eso fue lo primero que dio miedo, ver que la tierra seguía viva mientras quienes la servían habían decidido detenerse. Los guardianes del patio oriental fueron los primeros en entenderlo. Cruzaron el umbral de esteras trenzadas y encontraron las herramientas tiradas donde habían caído la noche anterior. Azadas de madera endurecida, cestas de junco, cuerdas empapadas, una lámpara de grasa todavía encendida junto al muro. No había cuerpos, no había pelea, no había sangre, solo abandono. En la casa grande de Eapsu, donde dormían los señores a quienes todos llamaban dioses, la noticia tardó en entrar, porque allí la mañana empezaba más despacio. Los criados abrían las contraventanas. Las mujeres del ungüento calentaban aceite perfumado entre las manos. En cuencos de piedra se mezclaban cerveza espesa, pan blando y dátiles machacados. En los aposentos interiores aún flotaba el olor de la fiesta de la noche anterior. Lana fina, incienso, vino oscuro traído por barca, y la respiración pesada de quienes nunca habían hundido los brazos en un canal para sostener su propia abundancia. Enki fue el primero en incorporarse del lecho bajo, no porque durmiera menos, sino porque siempre parecía oír antes que los otros. Tenía la costumbre irritante de quedarse quieto un instante antes de hablar, como si el mundo le confiara algo que a los demás se les escapaba. Apartó la manta de lino, dejó que una muchacha le lavara las manos en una jofaina de cobre bruñido y alzó la vista cuando vio entrar al mensajero. El hombre traía barro seco hasta las rodillas. No han ido al canal del sur, dijo sin aliento, tampoco al depósito, ni a los hornos. Nadie ha abierto las compuertas menores. En otra estancia, Enlil aún no se había vestido. Lo encontraron sentado mientras dos sirvientes le ajustaban el cinturón y una tercera le peinaba la barba con un peine de hueso. No le gustó el informe, no porque lo sorprendiera, sino porque volvía visible algo que llevaba demasiado tiempo creciendo en silencio. El cansancio de quienes sostenían con sus espaldas la comida, los ladrillos, las ofrendas, los muros, el orden entero. Eran los viejos servidores del régimen sagrado, los que drenaban, acarreaban, desecaban y levantaban todo lo que luego otros bendecían. Habían cavado durante años para que los grandes comieran con las manos limpias. Habían dormido sobre esteras mojadas mientras, al otro lado del patio, sonaban liras, se alzaban copas y cuervos perfumados se tendían bajo telas finas para fingir que la tierra no exigía siempre un precio, pero hasta la espalda más obediente aprende a odiar. Cuando el sol terminó de subir, se vio lo impensable, los márgenes del campo sin cuadrillas, las esclusas esperando órdenes, los sacos vacíos, los hornos apagados, las terrazas del templo limpias y estériles como una boca sin lengua. El orden de Eridu dependía de manos que ya no querían obedecer, y de pronto esa verdad tan simple y tan obscena quedó desnuda bajo la luz. Los reunieron al mediodía, fuera de la muralla baja, cerca del terreno salobre donde la tierra blanqueaba al secarse. No se arrodillaron, nadie gritó, nadie suplicó. Hablaron con esa voz opaca que nace cuando el agotamiento ya ha pasado más allá del miedo. Dijeron que no cargarían más barro, dijeron que no limpiarían más canales para fiestas ajenas. Dijeron que si el mundo era tan sagrado, los sagrados podían sostenerlo con sus propias manos. Enlil enrojeció primero. Otros pidieron castigo. Hubo quien habló de disciplina, de cuerpos colgados en la entrada para que el resto recordara su lugar. Pero Enki miró otra cosa. No miró la insolencia. Miró las muñecas hinchadas, la sal abierta en la piel, las uñas rotas, las espaldas vencidas, un hombro que ya no subía recto, una mano que no terminaba de cerrarse. Miró el límite y entendió, con una claridad que lo dejó en silencio, que el problema no era una rebelión. El problema era que quienes habían construido el orden ya no aceptaban seguir siendo su peso. Aquella tarde, mientras el calor caía sobre los juncos y la cerveza empezaba a agrarse en los cuencos olvidados, Eridu siguió en pie. Los muros no cayeron, el agua no invadió los patios, ningún cielo se abrió, pero en el centro mismo del mundo ocurrió algo peor que una tormenta. Los dioses descubrieron que estaban demasiado acostumbrados a no trabajar, y por primera vez alguien pronunció no todavía como plegaria, sino como solución: hacer a otros. Eridu no parecía una ciudad nacida de la necesidad, parecía una ciudad nacida del privilegio. Vista desde el borde de las marismas, al amanecer, se extendía baja y brillante sobre la llanura húmeda como si la tierra misma hubiera aceptado inclinarse ante unos pocos. Los canales llevaban agua donde antes solo había costra salina y barro amargo. Los depósitos alzaban sus muros rectos como una promesa de abundancia. Las barcas descargaban cañas, pescado, arcilla, madera, telas y cestos de grano. Todo estaba dispuesto para alimentar una sola
sola certeza. Allí vivían seres a quienes el mundo debía servir. En el centro de ese orden se alzaba Apsu. No era el templo más alto que conocería el sur siglos después. Era algo más inquietante, un recinto cerrado, antiguo incluso para quienes lo habitaban, con patios de ladrillo crudo, corredores frescos, estanques rituales, almacenes hondos y habitaciones interiores donde el aire olía a agua dulce, aceite y arcilla mojada. Allí se guardaban las cuentas del grano, las listas de trabajadores, los sellos, las medidas, los nombres. Allí se decidía qué campo sería drenado primero, qué compuerta se abriría, qué cuadrilla cargaría el limo hasta romperse los hombros. Allí lo sagrado se parecía demasiado a la administración, y hacia afuera todo debía parecer divino. Los Anunnaki no gobernaban solo por fuerza, gobernaban por escenografía. Cuando aparecían en los patios, lo hacían ya lavados, ungidos y vestidos. La lana fina caía sobre sus cuerpos en pliegues limpios. Los bordes de sus mantos llevaban tintes que la mayoría jamás tocaba. Sus manos no tenían grietas de sal ni uñas rotas por la zanja. Su piel conservaba el tono de quienes viven lejos del sol más duro. Entraban a los banquetes oliendo a resina, leche perfumada e incienso, mientras los hombres que habían limpiado los conductos esa misma mañana seguían con barro seco en los tobillos y la sal mordiéndoles la piel. Enlil disfrutaba de esa distancia. Le gustaba entrar tarde, cuando la comida ya estaba servida y todos habían esperado lo suficiente para recordar quién podía hacer esperar a quién. Le gustaba que se apartaran a su paso. Le gustaba hablar poco y obligar a los demás a llamar profundidad a su silencio. Comía mejor que ninguno y nunca demasiado rápido. Pescado asado sobre piedras calientes, pan de harina fina, crema de sésamo, cerveza espesa colada 2 veces, frutas secas reservadas para la casa alta. Su autoridad tenía algo peor que la violencia. Tenía costumbre. A su alrededor se movían mujeres del ungüento, servidores del vino, músicos, escribas y guardianes. Nadie levantaba la voz. En Eridu, el lujo verdadero no consistía en el exceso visible, sino en la calma con que se daba por hecho. Una copa no era una copa, era la prueba de que alguien había sembrado, segado, molido, transportado, fermentado y servido sin aparecer jamás en el centro de la escena. Enki, en cambio, se movía de otro modo. No era más humilde, era más peligroso, observaba. Mientras los demás se distraían en la mesa, él seguía la trayectoria de un cuenco, el gesto con que un escriba secaba la tablilla antes de sellarla, el recorrido exacto del agua hasta los patios interiores sin mezclarse con el barro exterior. Conocía el mecanismo del placer porque conocía antes el mecanismo del funcionamiento. Sabía de dónde venía cada abundancia. Tal vez por eso disfrutaba menos del teatro, o tal vez lo disfrutaba mejor, porque veía por debajo de él. Aquella noche, después de la negativa de los trabajadores, el banquete no se suspendió. Esa fue la obscenidad. Hubo música, hubo carne hervida con hierbas, hubo cerveza servida en jarras enfriadas bajo arena húmeda. Hubo una muchacha que recitó himnos con una voz tan limpia que por un instante parecía imposible que, a pocas calles de allí, las herramientas siguieran tiradas, los hornos apagados y las compuertas menores cerradas. Un sirviente alzó una jarra con la muñeca vendada. Otro dejó un cuenco sobre la mesa intentando que no se notara el temblor de la mano. Los Anunnaki comieron mientras discutían el cansancio ajeno, como quien discute una grieta en un muro o una plaga en la cebada. Se les castiga y volverán, dijo uno. Si castigas a todos, ¿quién cavará mañana?, respondió otro. Siempre habrá espaldas, murmuró Enlil, sin apartar la vista de su copa, pero ya no era verdad. Ese era el problema que empezaba a pudrir la mesa desde dentro. Eridu había sido construida sobre una mentira cómoda, que el trabajo pertenece por naturaleza a quien no puede escapar de él, que las manos nacen para servir a la boca, que la cercanía al barro justifica la distancia al poder. Durante años aquella mentira había parecido tan firme como los muros del templo. Ahora empezaba a resquebrajarse. Fuera de Apsu, la ciudad respiraba de otra manera. Los cargadores se habían reunido en las zonas bajas, junto a los juncos. Los hombres de las compuertas no regresaban a sus puestos. Las mujeres que molían grano para los almacenes hablaban en voz baja, pero ya no inclinaban la cabeza con la misma rapidez. Incluso los niños parecían haber entendido que algo había cambiado, porque miraban a los guardianes con una mezcla nueva de miedo y cálculo. Por primera vez, los Anunnaki contemplaban la posibilidad de que su rango no bastara. Ser llamados dioses era útil mientras el pan llegaba a tiempo, las acequias respiraban y los depósitos seguían llenos. Pero la divinidad pierde brillo cuando el canal se obstruye, cuando el barro se endurece en las compuertas y cuando nadie acude a cargar los sacos. El prestigio necesita infraestructura, el himno necesita espaldas, el perfume necesita agua, y todo eso dependía de cuerpos que empezaban a entender su valor. Enki dejó intacta la mitad de su comida, miró la lámpara más cercana, la llama torcida por una corriente de aire que entraba desde el corredor interior, y comprendió que el verdadero centro de Eridu no era el altar, era el esfuerzo, no el de quienes bendecían, no el de quienes sellaban, no el de quienes daban
órdenes con las manos limpias. El esfuerzo real estaba en la espalda curvada, en la rodilla hundida en la orilla, en el brazo que levantaba barro una y otra vez para que otros hablaran de eternidad. Todo el refinamiento de la casa sagrada descansaba sobre una fatiga tan vasta que ya no podía ocultarse ni con música ni con incienso. Y fue entonces, en medio del banquete que todavía fingía normalidad, cuando la idea dejó de ser una amenaza vaga y empezó a endurecerse como decisión. Si quienes sostenían el mundo ya no querían seguir haciéndolo, habría que producir manos nuevas, no mejores, no libres, no dignas, solo nuevas. El cansancio no cayó sobre Eridu de golpe, se fue acumulando como la sal en los bordes de los campos, primero invisible, luego áspera al tacto y al final imposible de arrancar de la tierra. Durante años, los que trabajaban para la casa sagrada habían aceptado la rutina como si fuera una ley del mundo. Antes de la primera claridad ya estaban en pie. Bajaban a los canales con las piernas todavía entumecidas, rompían la costra del barro con herramientas de madera endurecida, retiraban limo espeso en cestas de junco, reforzaban bordes, destapaban compuertas, vaciaban zanjas menores que nadie recordaba haber abierto y que sin embargo exigían cuidado como si cada grieta del sur tuviera hambre propia. Al mediodía el sol les clavaba el calor sobre la nuca. Por la tarde el agua les dejaba una costra seca sobre la piel. Por la noche dormían con los hombros ardiendo y despertaban igual. No había heroísmo en ese trabajo. Ni siquiera existía esa mentira cómoda que los poderosos inventan cuando quieren llamar virtud a la resignación ajena. Lo que había era repetición, rodillas hundidas en la orilla, espaldas dobladas, uñas partidas, tobillos hinchados, cuerdas que quemaban la palma. Un hombre intentó una mañana cerrar la mano derecha después de cargar barro y no pudo del todo. La dejó medio abierta, como una herramienta rota. Eso era el trabajo en Eridu, el cuerpo reducido a instrumento de una obra que nunca terminaba, porque mantener viva una ciudad levantada entre marismas era pelear todos los días contra la misma amenaza, que el agua se desviara, que el limo cerrara el paso, que la sal subiera, que el campo volviera a ser un desierto enfermo. Y encima de todo estaba la mirada, la de los escribas que contaban sacos, jornadas y raciones, la de los guardianes que vigilaban que nadie descansara un instante de más, la de los sacerdotes que convertían la obligación en mandato sagrado, la de los Anunnaki, limpia, serena, distante, como si el barro fuera una condición natural de quienes habían nacido lejos del centro. El resentimiento creció precisamente ahí, no solo en el dolor, sino en la comparación. Los trabajadores veían llegar al templo las barcas cargadas de pescado, aceite, harina fina y telas suaves. Veían los patios regados para que el polvo no incomodara a quienes caminaban descalzos sobre el ladrillo limpio. Veían cómo el agua más fresca se reservaba para los lavatorios interiores, mientras ellos bebían de recipientes tibios junto a las zanjas. Veían entrar a muchachas perfumadas con bandejas de panes blancos. Después miraban sus propias raciones: pasta agria, cebada gruesa, cerveza turbia, trozos de pescado salado ya duro en los bordes. Nadie necesitó explicarles la injusticia. La injusticia tiene una forma que hasta el hombre exhausto reconoce a primera vista. Uno se rompe para que otro conserve las manos suaves. En las zonas bajas, cerca de los juncos, comenzaron las conversaciones que no debían existir. Al principio eran apenas quejas breves, dichas sin levantar la voz. Un hombre maldecía una compuerta rota que llevaba 3 lunas sin repararse. Otro se reía con amargura al recordar que el supervisor había exigido más velocidad con un brazalete de cobre nuevo brillándole en el antebrazo. Una mujer, moliendo grano para los depósitos del recinto, preguntó cuántas veces más iba a alimentar una casa donde jamás se pronunciaría su nombre. Nadie respondió. No hacía falta. El silencio de los demás era ya una forma de acuerdo. Lo más peligroso no fue el enojo, fue la contabilidad mental. Cada uno empezó a medir lo mismo. Cuánto producía, cuánto recibía, cuánto se le exigía, cuánto se desperdiciaba dentro de los patios de Apsu. Un hombre que cuenta su propio esfuerzo deja de ser pura fuerza, empieza a pensar, y cuando el pensamiento entra en el lugar donde antes solo había obediencia, el orden ya está herido, aunque todavía siga en pie. Enki lo percibió antes que los otros, porque entendía los sistemas y, por eso mismo, reconocía antes las grietas. Vio cuadrillas llegar incompletas, vio manos vendadas con trapos oscuros de barro seco, vio a 2 hombres disputarse una ración caída al suelo con la rabia animal de quienes ya han cruzado la línea del aguante. Vio que algunos tardaban una fracción de más en inclinar la cabeza, no por valentía sino por desgaste. El cansancio prolongado produce una forma de coraje impuro. No nace de la esperanza, sino de la incapacidad de seguir soportando lo mismo. Enlil, en cambio, seguía leyendo la situación como un problema de disciplina. Se han acostumbrado a murmurar,
dijo una tarde, mientras un escriba le mostraba tablillas con cuentas retrasadas. No estaba del todo equivocado, pero no veía lo suficiente. No era que se hubieran acostumbrado a murmurar, era que se habían acostumbrado a comparar. Y esa diferencia decide el destino de un reino, porque el hombre que solo sufre todavía puede ser gobernado, pero el hombre que empieza a preguntarse cuánto vale su espalda, cuánto produce su brazo y cuánto cuesta su silencio, ya se acerca demasiado a la verdad, que el mundo no está ordenado por justicia, sino por conveniencia. Esa comprensión corrió por Eridú como corre el agua cuando una zanja nueva encuentra pendiente, no a gritos, no en asamblea, no con proclamas. Corrió en frases cortas, en miradas sostenidas un segundo de más, en pausas deliberadas al levantar una cesta, en pequeñas lentitudes que todavía resultaban invisibles para la casa alta, pero no para quienes vivían abajo. Una tarde, un cargador dejó la cesta a medio camino y no la levantó. Tenía los hombros temblando. A su lado, otro hombre lo miró, dejó la suya en el suelo y tampoco la alzó. Ese fue el verdadero comienzo, no la gran negativa del día anterior, no el silencio en los canales, no la reunión fuera de la muralla. El comienzo estuvo en ese instante casi ridículo en que dos cuerpos agotados descubrieron que el peso podía quedarse un momento en la tierra y que el cielo no se desplomaba por ello. Después vino lo demás, la sospecha, la imitación, la suma, la fuerza de entender que el cansancio no era individual, sino compartido, y cuando una ciudad construida sobre trabajo exhausto descubre que el agotamiento tiene número, rostro y eco, deja de ser solo una ciudad, se convierte en un problema. La decisión no nació en un campo, ni junto a un canal cegado, ni en el cuerpo exhausto de quienes se negaban a seguir cargando barro. Nació en una sala fresca. Eso fue lo más infame. Mientras en las zonas bajas de Eridú el aire olía a sudor seco, agua estancada y fibra podrida, en el interior de Apsu la noche avanzaba entre lámparas de grasa limpia, jarras cubiertas con telas húmedas y un silencio contenido que no tenía nada de paz. Los patios interiores habían sido lavados al atardecer. El polvo se había asentado. Los sirvientes caminaban sin arrastrar los pies. A esa distancia, la crisis todavía podía parecer un asunto de discusión, un trastorno del orden, un problema administrativo, algo que podía resolverse con palabras dichas por quienes nunca habían sentido en la espalda el peso real de lo que estaba en juego. Los Anunnaki entraron uno a uno en la sala del consejo. No llevaban insignias de guerra. No era una reunión para mostrarse fieros. Era peor. Era una reunión para mostrarse razonables. Enlil ocupó el lugar central, elevado apenas un escalón por encima de los demás, lo suficiente para recordar que incluso sentado estaba un poco más alto. A su derecha se acomodaron los escribas principales con tablillas frescas, estiletes de caña y pequeños sellos de piedra. A la izquierda, los responsables de depósitos, raciones, cuadrillas y compuertas. La crisis había obligado a revelar la verdad íntima del poder. Cuando la obediencia falla, lo sagrado consulta a los contables. Enki llegó tarde, como si hubiera preferido recorrer antes los bordes de la ciudad y oler de cerca lo que otros querían reducir a números. Entró sin prisa. Se lavó las manos en un cuenco poco profundo. No pidió disculpas. Tomó asiento y miró la mesa baja, donde ya habían dispuesto pan sin levadura, cebollas tiernas, pescado seco y cerveza oscura. Nadie tocó la comida. La primera tablilla pasó de mano en mano como un parte de enfermedad. 3 compuertas sin abrir, 5 cuadrillas ausentes, 2 hornos apagados desde el amanecer, retraso en el drenaje del sector sur, raciones retenidas, herramientas abandonadas. Cada línea era una grieta. Los escribas leían con tono neutro, pero lo que describían tenía una violencia más peligrosa que un motín. El funcionamiento se estaba deteniendo, no por invasión, no por sequía súbita, no por castigo divino, por cansancio, por rechazo, por la lenta comprensión de que el orden podía ser puesto en jaque por quienes hasta entonces habían sido solo su base muda. Castigo ejemplar, dijo uno de los administradores de cuadrillas, un hombre huesudo con los dedos manchados de arcilla seca. Escoger a los cabecillas, colgarlos en la entrada del recinto y redistribuir las raciones. ¿Redistribuir entre quiénes?, preguntó Enki. El otro vaciló apenas. Entre los que queden. La frase dejó en el aire un vacío exacto. Entre los que queden. Como si el problema fuera simple reemplazo. Como si la tierra pariera espaldas por sí sola. Como si los cuerpos fueran piezas guardadas en depósito. Enlil apoyó 2 dedos sobre la tablilla mayor y habló con una calma que siempre precedía sus decisiones más crueles. No se puede permitir que el trabajo dependa del humor de quienes trabajan. Nadie lo contradijo de inmediato. Todos entendieron que esa era la frase central de la noche. No estaban decidiendo cómo restaurar una relación. Estaban decidiendo cómo impedir para siempre que la fatiga pudiera convertirse otra vez en poder. Se propusieron varias soluciones. Más vigilancia, menos cerveza, separar cuadrillas para que no hablasen entre sí, trasladar a los más problemáticos a las zonas de sal, intercambiar capataces,
reducir descanso, aumentar castigo. Enki escuchó sin intervenir, no porque aprobara, sino porque percibía algo que los demás todavía no querían decir en voz alta. Ninguna de esas medidas corregía el defecto principal. El sistema estaba mal diseñado. Había puesto el peso del mundo sobre seres capaces de agotarse, comparar y finalmente negarse. La falla no era moral, era estructural. Uno de los viejos servidores del recinto, custodio de fórmulas rituales y juramentos, pidió permiso para hablar. Tenía la voz rasposa y las muñecas finas de quien nunca había cargado sacos, pero llevaba décadas viendo ceremonias, nacimientos, sacrificios y pactos. Su prestigio venía menos de la fuerza que de haber sobrevivido a todos. Lo que se quiebra no es la disciplina, dijo, es la materia. Hubo un silencio breve. Explícate, ordenó Enlil. El anciano inclinó la cabeza. Se les pidió demasiado a cuerpos que recuerdan, demasiado a espaldas que sienten, demasiado a bocas que pueden contarse entre sí su propia desgracia. Si la obra debe continuar, no basta con doblegar a los que hay. Levantó la vista. Hay que disponer de otros. La sala no reaccionó con escándalo. Ese fue el verdadero horror. La propuesta no sonó impensable, sonó útil. Los escribas bajaron la vista hacia la arcilla, como si la idea hubiera esperado durante años una frase correcta para tomar forma. Los administradores empezaron a hacer lo que hacen los hombres peligrosos cuando una monstruosidad les parece viable. Comenzaron a pensar en logística. ¿Otros de dónde? ¿Con qué ración? ¿Bajo qué tutela? ¿Con qué aprendizaje? ¿En cuánto tiempo? Enki alzó por fin la mirada. ¿Y qué serían esos otros? La pregunta no buscaba compasión, buscaba precisión. El anciano respiró hondo antes de responder. Serían manos nuevas, cuerpos hechos para aceptar desde el comienzo aquello que estos ya no aceptan. No herederos del privilegio, sino herramientas del orden. Seres atados al barro, al grano, al canal y a la carga. Seres sin memoria de un rango anterior. Varios asintieron. Ahí estaba la clave. Sin memoria de un rango anterior. Los antiguos servidores todavía conservaban en alguna parte de sí la conciencia insoportable de que habían sido más de lo que eran ahora. Habían conocido cercanía al recinto, acceso parcial, cierta dignidad funcional antes de quedar reducidos a pura fuerza. Por eso podían resistirse, porque recordaban, la nueva solución exigía una materia distinta, una criatura que naciera abajo y creyera que abajo era su lugar natural. Enlil se recostó un poco y por primera vez tocó la comida. Arrancó un trozo de pan con gesto ausente. Entonces no hablamos de castigo, dijo. Hablamos de sustitución. La palabra cayó con una limpieza quirúrgica. Sustitución. No justicia, no piedad, no reforma. Sustitución. Lo que iba a decidirse allí no era una corrección del orden, sino la invención de una especie social entera, una capa de seres lo bastante resistentes para trabajar, lo bastante dóciles para obedecer y lo bastante numerosos para que la interrupción de algunos nunca volviera a amenazar la mesa de los de arriba. Enki no respondió de inmediato. Miró las tablillas. Miró el pan en manos de Enlil. Miró la lámpara cuya llama se mantenía firme en el centro de la sala. Entendió que acababan de cruzar un umbral peor que cualquier revuelta. Hasta esa noche, Eridu había vivido explotando un agotamiento heredado. Desde esa noche empezaría a imaginar cómo fabricar obediencia desde el origen. ¿Con qué materia?, preguntó al fin. Fue la primera vez que la decisión se volvió irreversible, porque cuando una asamblea deja de discutir si debe hacer algo y empieza a discutir cómo hacerlo, el crimen ya ha comenzado. El anciano respondió sin temblar, con barro, con sangre, con nombre y con disciplina. Nadie rió. Nadie apartó la vista. Afuera, en las zonas bajas, el viento nocturno recorría los juncos y enfriaba las herramientas abandonadas. Dentro de la sala, los llamados dioses acababan de acordar que el mundo no volvería a descansar sobre los mismos hombros. Buscarían otros, no más libres, no más felices, no más dignos, solo más dóciles. No lo hicieron a la vista de la ciudad. Eso también fue deliberado. Las decisiones más limpias de la casa alta siempre acababan necesitando un lugar oscuro para ejecutarse. Por eso no eligieron el patio de las ofrendas, ni la terraza donde el sol ennoblecía cualquier gesto, ni el salón del consejo donde las palabras aún podían fingir dignidad. Eligieron una cámara interior de Apsu, una de esas salas donde el aire era más frío, las paredes guardaban humedad incluso en la estación dura, y el sonido llegaba amortiguado, como si cuanto allí ocurriera debiera quedar separado del mundo antes incluso de existir. La puerta fue sellada desde dentro. Solo entraron los necesarios: Enki, 2 escribas, 3 mujeres encargadas de los lavatorios y las mezclas, un viejo custodio de fórmulas, un supervisor de almacenes que entendía mejor que nadie qué clase de manos mantenían vivo el sistema, y 4 guardianes cuyo oficio consistía en no hacer preguntas. Sobre una mesa baja habían dispuesto recipientes de arcilla, agua limpia traída de un pozo reservado, cestas con tierra fina tamizada, fibras vegetales,
cuchillos de cobre, paños hervidos y pequeñas tablillas todavía húmedas donde se registrarían los pasos del procedimiento, como si registrar fuera una forma de purificar. En el centro de la sala había una depresión circular, poco profunda, revestida con barro nuevo. Parecía un estanque seco. No era un altar, era peor, era un lugar de preparación. Las mujeres del lavatorio comenzaron primero. No cantaban, no invocaban, amasaban. Vertieron agua sobre la arcilla, la mezclaron con limo más fino, apartaron piedrecillas, aplastaron grumos entre los dedos, añadieron fibras para darle resistencia y probaron la textura con una atención minuciosa que habría parecido maternal, de no ser por la intención que gobernaba la sala. No buscaban belleza, buscaban consistencia, elasticidad, respuesta, una materia capaz de no quebrarse al primer esfuerzo. El viejo custodio habló entonces, no para rogar favores del cielo, sino para marcar el orden correcto de las acciones. En Eridú, las fórmulas eran una forma de poder porque impedían improvisar. Decían dónde empezar, cuándo detenerse, qué mezclar, qué omitir, qué nombre no pronunciar todavía. La liturgia al final también era tecnología del mando. Primero la forma, dijo. Después la carga, después el vínculo. Enki no corrigió la secuencia. Llevaba horas con el mismo gesto tenso, observando la masa espesa como si quisiera detectar en ella algo más que su utilidad futura. Los demás no compartían esa vacilación. Para Enlil, que no había entrado en la cámara pero había dejado claras sus exigencias, lo importante era una sola cosa: obtener resultado, un cuerpo que soportara, un organismo que obedeciera, una espalda que no recordara haber sido otra cosa. Si la materia anterior se había revelado porque conservaba dignidad antigua, la nueva tendría que nacer ya orientada hacia abajo. Las primeras formas fueron torpes, demasiado blandas, dijo uno, demasiado pesadas, dijo otro, articulaciones débiles, cuello sin sostén, manos anchas pero inútiles, piernas incapaces de mantener el equilibrio. No parecían criaturas, parecían ensayos del cansancio. Los escribas anotaban cada defecto con una frialdad que convertía el fracaso en dato. Se retiraba barro, se añadía agua, se modificaba la proporción de fibras, se estrechaban caderas, se reforzaban muslos, se corregía la longitud del brazo respecto del torso. El supervisor de almacenes insistía siempre en lo mismo. No basta con fuerza. Debe repetir, debe aguantar jornadas, debe aprender una secuencia simple y no romperse al tercer día. El cuerpo, en esa sala, estaba siendo pensado no como misterio, sino como herramienta especializada. Fue entonces cuando llegó la sangre. No mucha, no una carnicería, apenas la necesaria para que el acto dejara de ser mera alfarería y se transformara en pertenencia. Uno de los servidores del recinto, escogido por su cercanía a la casa alta y por serlo bastante anónimo para que nadie lamentara demasiado su dolor, extendió el antebrazo sobre un cuenco de piedra. El corte fue limpio. La sangre cayó en hilos oscuros sobre la mezcla ya preparada, espesándola apenas, tiñéndola apenas, y aún así alterando por completo el ánimo de la sala. Hasta ese instante todavía podían fingir que hacían materia. Desde ese instante empezaban a fabricar vínculo. El viejo custodio repitió, más bajo: sin carga no sirve, sin vínculo no obedece. Enki vio la sangre mezclarse con el barro y pensó, con una incomodidad que no compartió, que toda autoridad desea siempre ese atajo, no limitarse a usar cuerpos, sino fundarlos ya marcados por una deuda. Las formas siguientes respondieron mejor. Una consiguió sostenerse más tiempo. Otra mantuvo la espalda erguida antes de vencerse. Una tercera abrió los ojos, pero no fijó la mirada. La cuarta respiró con dificultad y luego quedó inmóvil, como si el esfuerzo de existir hubiera superado desde el primer instante toda recompensa posible. No eran nacimientos, eran comprobaciones. Y sin embargo, la palabra que empezó a circular entre ellos fue otra: prometedor. La criatura prometedora tenía hombros menos frágiles, dedos más cerrados, caja torácica suficiente, mandíbula firme, una pelvis capaz de soportar marcha y carga, pero aún fallaba en lo esencial. No retenía órdenes, recibía impulso, no secuencia. Respondía al empuje, no a la instrucción. Servía para alzar un peso una vez, no para entender el orden de 10 tareas encadenadas. El problema ya no era de forma, era de aprendizaje. Entonces surgió la última operación, la más delicada, la que nadie en la sala nombró del todo porque también era la más peligrosa: el nombre. No un apodo, no una designación poética, un nombre funcional. Nombrar algo en Eridú era delimitarlo, asignarle lugar, insertarlo en una cadena de uso. El grano tenía nombre según su medida, la acequia según su recorrido, la puerta según su acceso. También la criatura tendría el suyo, porque sin nombre seguiría siendo materia indecisa. Con nombre empezaría a pertenecer al orden. Uno de los escribas tomó una tablilla nueva y esperó. ¿Cómo será llamado?, aún preguntó. Nadie respondió de inmediato. El silencio no fue religioso, fue técnico. Buscaban una palabra que no alabara, que no confundiera, que no elevara demasiado aquello que estaba siendo hecho precisamente para sostener
sostener desde abajo. Al final fue Enki quien habló y su voz sonó más baja que de costumbre. Será llamado el que carga. El escriba grabó el signo con una lentitud casi ceremonial. El que carga, no hombre, no hijo, no heredero, el que carga. Y la sala aceptó el nombre con alivio, porque el nombre resolvía la intención. Ya no estaban creando un semejante, estaban definiendo una función dentro de un mundo que se negaba a tocar su propia suciedad. Pero ocurrió algo mínimo, casi ridículo, mientras la tablilla seguía húmeda. La criatura volvió la cabeza, no mucho, apenas lo suficiente para que la mirada, todavía turbia, todavía vacía a medias, no cayera sobre las manos del supervisor, ni sobre la sangre en el cuenco, ni sobre la puerta sellada. Cayó sobre Enki. Fue un segundo breve, tal vez menos. Nadie lo celebró porque no sabían todavía qué significaba. Los escribas anotaron respiración estable. Las mujeres revisaron la temperatura del cuerpo. El custodio pidió continuar con las pruebas. El supervisor exigió evaluar agarre, marcha, obediencia elemental. Todo siguió, pero Enki no apartó la vista, porque en aquella mirada todavía imperfecta no vio gratitud, ni sumisión, ni reverencia. Vio esfuerzo, el esfuerzo desnudo de algo que acababa de entrar en el mundo sin haberlo pedido y que, aún así, ya estaba intentando comprenderlo. Y por primera vez desde que empezó el procedimiento, Enki sospechó que tal vez habían hecho algo más peligroso de lo que Enlil creía. No solo una espalda nueva, tal vez una memoria futura. Al principio no supieron caminar como caminaban los demás, no por debilidad, por exceso de mundo. Cada sonido parecía llegarles con demasiada fuerza. El golpe de una puerta de madera, el roce áspero de un cesto contra el ladrillo, el chapoteo del agua en una zanja estrecha, el grito breve de un capataz al otro lado del patio. Sus cuerpos nuevos reaccionaban a todo con una tensión que todavía no distinguía lo importante de lo accesorio. Giraban la cabeza demasiado rápido, parpadeaban ante la luz blanca del mediodía, se detenían frente a cosas simples, una cuerda enrollada, una pala apoyada contra un muro, el vapor que salía de una olla, como si el mundo entero fuera una sucesión de enigmas que nadie se había molestado en explicarles. Eso irritó de inmediato a los administradores. Ellos no habían pedido asombro, habían pedido utilidad. El primero que sobrevivió con estabilidad recibió poca ceremonia y mucho trabajo. Fue lavado, cubierto con una tela basta a la cintura, alimentado con una ración medida y llevado al patio de instrucción junto a la zona de almacenes. No lo condujeron a un santuario ni a un jardín interior. Lo condujeron donde toda verdad se revela más deprisa, al lugar donde el cuerpo aprende cuánto vale para los otros. Allí comenzaron con lo esencial: levantar, transportar, vaciar, volver, una cesta con barro húmedo, 10 pasos, vaciar en la marca, regresar, otra vez. La primera jornada no buscaba rendimiento, buscaba fijar secuencia. Los supervisores observaron cómo colocaba las manos, cómo distribuía el peso, cuánto tardaba en comprender una orden repetida, si desviaba la atención al escuchar un ruido lateral, si abandonaba la tarea al sentir cansancio o si insistía. Los escribas, sentados a la sombra, anotaban cada reacción con la misma impasibilidad con que antes habían anotado fallas en compuertas o faltas de ración. No escribían sobre un ser, escribían sobre una función en construcción. Hubo fallos. Muchos. A veces dejaba caer el cesto antes de llegar al punto señalado. A veces se quedaba quieto mirando el barro derramado, como si necesitara entender por qué la materia obedecía a la pendiente. A veces repetía mal el trayecto. A veces, exhausto, apoyaba las manos sobre las rodillas y respiraba con una intensidad casi animal, sin comprender todavía que en Eridu descansar sin permiso también era una falta. Una tarde, la piel del hombro se le abrió donde rozaba el borde del cesto, y aún así lo obligaron a continuar hasta que la secuencia quedara limpia. Entonces empezó la disciplina, no la violencia más feroz, la peor, la violencia metódica. Una vara corta en el hombro para corregir postura, un tirón seco del brazo cuando giraba la cabeza fuera de tiempo, la retirada de agua hasta que la orden se cumpliera bien, la repetición, la repetición, la repetición. Los primeros humanos no aprendieron a obedecer por reverencia, aprendieron porque el cuerpo descubre muy pronto dónde termina el dolor y dónde empieza el alivio. Una orden bien ejecutada traía agua, una marcha correcta traía comida, una cesta llevada hasta el final del recorrido traía una pausa. El error, en cambio, alargaba la jornada. Así fue entrando el mundo en ellos, no como revelación, sino como asociación entre gesto, castigo y supervivencia. Enki observó varias de esas jornadas sin intervenir. Le bastaba mirar cómo la instrucción iba modificando el cuerpo. El cuello se inclinaba antes. La espalda encontraba por sí sola el ángulo más económico para cargar. Las manos dejaban de abrirse con torpeza y empezaban a cerrar con intención. Los pies aprendían el terreno, donde la arcilla cedía, donde la costra salina cortaba, donde convenía apoyar el peso. En pocos días, la criatura parecía menos nueva, no más libre, solo más eficiente. Y, sin embargo, había algo que inquietaba a Enki. No era la obediencia, era la velocidad del aprendizaje, porque cada secuencia fijada no se quedaba solo en el músculo, subía más arriba, se ordenaba,
se volvía memoria. El primero funcional no solo cargaba mejor al quinto día, empezaba a anticipar. Veía el cesto antes de que se lo señalaran. Reconocía la voz del supervisor que castigaba más y la del que corregía menos. Diferenciaba entre el barro que se hunde y el que sostiene. Aprendía la tarea, sí, pero también aprendía el sistema de la tarea. Eso era útil, y por eso mismo peligroso. Pronto trajeron a otros, no muchos al principio, los suficientes para comparar resultados, corregir métodos y distribuirlos en labores distintas. Uno fue destinado a moler grano con ritmo constante, otro a arrastrar haces de caña recién cortada, otro a retirar limo de una acequia secundaria bajo la vigilancia de dos antiguos servidores que, al ver a aquellos cuerpos nuevos ocupar su lugar, sintieron algo más complejo que alivio. No era piedad, no era culpa, era el estremecimiento de quien se descubre reemplazado por algo hecho, expresamente para soportar mejor su miseria. Los nuevos aprendían rápido porque no tenían otra cosa, no poseían pasado al que volver, no poseían nombre grande que defender, no poseían recuerdos de otra dignidad. Su mundo empezaba en la orden, y eso era exactamente lo que el Consejo había querido fabricar. En los patios de trabajo comenzó a circular una imagen que los escribas no anotaron, pero que todos vieron. Al final de la jornada, cuando el supervisor gritaba el último relevo, los nuevos no se derrumbaban como los antiguos. Se quedaban quietos un instante, respirando hondo, con la cabeza baja y las manos todavía cerradas, como si el cuerpo no supiera todavía deshabitar la tarea. Ese instante complació a Enlil cuando se lo describieron. Mejor así, dijo, que el trabajo les entre hasta el hueso, y de hecho entró. Entró en la forma de andar, entró en el ritmo de la respiración, entró en el gesto de esperar permiso antes de beber, entró en la manera de apartarse cuando pasaba un superior. Los primeros humanos no nacieron sabiendo obedecer, aprendieron a bajar la cabeza porque cada día estaba construido para enseñarles exactamente eso. Pero hubo un detalle que nadie en la casa alta consideró decisivo, quizá porque parecía demasiado pequeño para importar. Al terminar una jornada junto al canal menor, uno de los nuevos dejó la cesta en el suelo, miró el agua avanzar por la zanja recién limpiada y sonrió apenas. No era alegría, no era sumisión, ni siquiera orgullo, era reconocimiento. Había entendido que aquel surco respondía a un trabajo concreto, que la tierra cambiaba cuando una mano insistía sobre ella, que entre el esfuerzo y el resultado existía una relación visible. Enki vio esa sonrisa mínima desde lejos y no dijo nada, porque comprendió que en el mismo acto con que estaban fabricando obediencia, estaban sembrando otra cosa, experiencia, y un ser que acumula experiencia, tarde o temprano, empieza a preguntarse por qué trabaja para otros. Al principio, Enki creyó que solo estaba verificando resultados. Eso era lo razonable. Había participado en el diseño, observado los ajustes, corregido proporciones, permitido que se refinaran cuerpos y rutinas hasta obtener criaturas capaces de soportar jornada, carga y secuencia. Mirarlas trabajar después era, en apariencia, una extensión natural de ese mismo proceso. Un artesano inspecciona su obra, un administrador controla su inversión, un señor verifica si la solución pensada en una sala cerrada resiste por fin la luz exterior. Eso fue lo que se dijo, pero no era verdad. La verdad era más simple y por eso mismo más peligrosa. Enki empezó a quedarse. No cruzaba los patios con la prisa de quien solo supervisa. Se detenía. Permanecía junto a las zonas de carga más de lo necesario. Observaba desde la sombra de un corredor o desde el borde de una acequia recién abierta, como si esperara algo que todavía no sabía nombrar. Los escribas notaron su presencia repetida. Los supervisores la interpretaron como interés técnico. Enlil, ocupado aún en restaurar la disciplina general de Eridu, no le dio importancia al principio. Nadie entendió enseguida que el problema no era que Enki vigilara a los humanos, sino que empezara a mirarlos como si cada uno fuera más que una cifra de rendimiento. El cambio comenzó con algo mínimo. Uno de los nuevos cargadores, todavía torpe al distribuir el peso, perdió pie junto a un margen húmedo y dejó caer media cesta al agua turbia. El supervisor ya levantaba la vara cuando otro humano, sin que nadie se lo ordenara, se inclinó, recogió la carga derramada con ambas manos y la devolvió al cesto antes de que el golpe cayera. No fue un acto heroico, ni desafío, ni siquiera valentía. Fue una reacción rápida, casi instintiva, de alguien que había comprendido dos cosas a la vez: que el trabajo perdido traería castigo y que el castigo podía repartirse si la tarea se corregía a tiempo. Los demás no vieron nada excepcional. Enki sí, no porque aquel gesto fuera noble, sino porque no era puramente mecánico. No estaba en la secuencia enseñada. Nadie había dicho: si el otro falla, ayúdalo. La criatura había deducido una consecuencia, había elegido una acción y había intervenido sobre el mundo de otro cuerpo además del suyo. Ese paso era mínimo, pero todo abismo empieza con una diferencia mínima. Desde entonces, Enki empezó a registrar señales que antes habrían parecido irrelevantes. Un humano que repetía con la mano, en el polvo, la curva de una
compuerta antes de abrirla. Otro que distinguía por el olor cuando el grano almacenado empezaba a echarse a perder. Una mujer destinada al molino que, tras varias jornadas, regulaba por sí sola la presión del cuerpo para no desfondarse los hombros demasiado pronto. Un muchacho de ojos hundidos que entendió que las órdenes gritadas por cierto supervisor podían anticiparse si se observaba hacia dónde miraba antes de hablar. No era obediencia ciega, era aprendizaje. Y el aprendizaje, cuando deja de ser simple imitación del gesto y se vuelve anticipación, entra en un territorio que ya no pertenece del todo al amo. Enki comenzó a preguntar nombres. Eso inquietó a varios. Los primeros nombres dados a aquellas criaturas habían sido funciones: el que carga, la que muele, el que limpia, la que transporta, el que drena. Designaciones útiles, frías, ajustadas a la tarea, porque un orden que quiere durar no llama a sus herramientas como llama a sus hijos. Pero Enki, una tarde, junto al almacén del este, preguntó cómo llamaban entre sí al joven que trabajaba en las compuertas menores. El supervisor dudó. Los humanos vacilaron todavía más. Nadie esperaba que aquella curiosidad existiera. Al final, uno de ellos murmuró un sonido breve, casi vergonzoso, un nombre nacido entre ellos, no autorizado por tablilla alguna. Enki lo repitió. Eso fue todo. Un nombre dicho en voz alta no cambia una ciudad, no abre puertas, no derriba señores. Y, sin embargo, desde ese momento, el muchacho dejó de ser por completo una función, al menos para una mirada, al menos para un hombre. Y cuando alguien poderoso deja de ver solo utilidad y empieza a reconocer singularidad, el orden entero se vuelve más frágil de lo que parece. También comenzó a modificar castigos. No de forma abierta, no con decretos, no con sermones de piedad que habrían irritado a Enlil y alarmado a los administradores. Lo hizo con pequeños desplazamientos. Un relevo anticipado aquí, una ración de agua concedida antes de tiempo allá, la corrección de un supervisor demasiado brutal, la decisión de mover a un humano exhausto del barro profundo a una tarea seca durante 2 jornadas. Parecían ajustes de eficiencia, y en parte lo eran, pero había algo más. Enki ya no trataba a aquellos cuerpos como materia homogénea. Empezaba a distinguir límites, inclinaciones, talentos, resistencias. Eso era exactamente lo que no debía hacer, porque un sistema basado en la sustitución necesita creer que todos los de abajo son intercambiables. Si uno carga, da igual cuál. Si uno cae, viene otro. Si uno enferma, se reemplaza. Si uno muere, la secuencia continúa. Pero Enki empezaba a ver que no daba igual. Uno aprendía antes, otro retenía mejor, otro se derrumbaba por fuera y seguía pensando por dentro. Otro, aparentemente sumiso, observaba demasiado. Había manos mejores para el barro, otras para el grano, otras para el cálculo rudimentario de medidas y ritmos. Había incluso algo peor. Había temperamentos. Y el temperamento es el enemigo natural de todo poder que desea una obediencia uniforme. Una tarde, mientras el calor hacía vibrar el aire sobre los canales abiertos, Enki se detuvo a observar a una de las primeras mujeres asignadas al depósito de cebada. Había sido destinada allí porque su cuerpo era menos robusto para la carga, pero más constante para la clasificación. Sus manos separaban grano útil de grano húmedo con una velocidad notable. Sin embargo, lo que atrajo a Enki no fue la destreza, fue el modo en que ella levantó la vista cuando el supervisor mencionó una nueva ración. No miró el cuenco, miró primero a las otras 2 mujeres a su lado, midió, comparó, calculó si la cantidad correspondía a 3 jornadas o a 2 y media. Enki reconoció la expresión enseguida, porque ya la había visto en los antiguos trabajadores. Contabilidad mental. La criatura no solo recibía, empezaba a evaluar, y allí, en medio de un acto tan humilde como repartir grano, comprendió algo que lo dejó inmóvil durante varios latidos. Estaban creando seres que aprenderían no solo a servir, sino a notar el precio de su servicio. Esa noche no fue al banquete, se quedó en uno de los corredores interiores de Apsu, donde el aire subterráneo subía más fresco y las lámparas hacían temblar sombras largas sobre el ladrillo. Escuchó a lo lejos la música, las risas medidas, el sonido hueco de las copas apoyadas en mesas bajas. Eridu seguía haciendo lo que hacen todas las ciudades seguras de sí mismas, convertir una decisión monstruosa en costumbre elegante. Pero Enki ya no estaba del todo dentro de esa costumbre. Por primera vez, el proyecto le pesaba en un lugar distinto al pensamiento. Se apoyó un instante contra el muro frío y mantuvo la mano allí más tiempo del necesario, como si necesitara sentir algo firme que no hubiera salido de su propia voluntad. No era culpa. Esa palabra pertenece a hombres más débiles o más limpios. No era ternura tampoco, o no solo. Era responsabilidad. La responsabilidad áspera de quien ha intervenido sobre la vida de otros y descubre demasiado tarde que una criatura útil puede volverse también una criatura consciente, que cada mejora introducida para el trabajo, memoria, secuencia, adaptación, aprendizaje, no fortalece únicamente la obediencia, fortalece también la posibilidad de comprender la propia subordinación. Cuando Enlil lo encontró al día siguiente en el patio norte, le habló con impaciencia contenida. «Los miras demasiado»,
demasiado, dijo. Enki no negó nada. Aprenden demasiado deprisa. Enlil hizo un gesto seco, casi aburrido. Para eso fueron hechos. Sí, pensó Enki, para eso. Pero no para esto otro, el temblor casi invisible que aparecía en el rostro de un humano cuando entendía una tarea por completo. No para la forma en que algunos se observaban entre sí y corregían errores sin orden directa. No para los nombres susurrados fuera de la tablilla. No para esa chispa opaca, todavía pequeña, todavía torpe, con la que una criatura empieza a separarse por dentro de la función que le fue asignada. Enki bajó la vista hacia los patios de trabajo. Los vio moverse como siempre, cargar, vaciar, regresar, esperar, inclinar la cabeza, obedecer. Pero ya no pudo verlos solo así, porque el verdadero peligro no era haber hecho manos nuevas. El verdadero peligro era haberles dado, junto con la fuerza, el comienzo de una mirada. El primer conocimiento que Enki entregó no parecía conocimiento, parecía una corrección menor. Una mañana, junto al Canal del Este, un joven humano asignado a limpiar un ramal secundario levantaba barro en la dirección equivocada. Trabajaba con empeño, incluso con disciplina, pero cada cesta vaciada volvía a deslizarse hacia el mismo punto de obstrucción. El supervisor ya empezaba a irritarse, no porque el muchacho fuera lento, sino porque cumplía la orden sin entender la pendiente. Y el trabajo obedecido sin comprensión tiene un defecto costoso, obliga a repetir el mismo error hasta que la fuerza se agota. Enki observó un momento desde la orilla. Luego bajó, no hizo un discurso. No convocó a nadie. Tomó una vara delgada, se inclinó y trazó una línea en el barro húmedo, una curva apenas distinta, una inclinación mínima. Después señaló el borde donde el agua debía ceder primero, el punto exacto donde convenía abrir un paso estrecho antes de vaciar la masa acumulada. No saques el barro contra el agua, dijo. Obliga primero al agua a escoger su salida. El muchacho lo miró sin entender del todo. Enki repitió el gesto, la línea. La pendiente, la pequeña trampa hecha al terreno. Esta vez el humano la imitó. El agua respondió casi de inmediato. Dudó, tembló, encontró el surco nuevo y empezó a arrastrar por sí sola parte del limo que antes parecía inmóvil. Fue un cambio modesto, casi ridículo. Nadie en los patios de banquete lo habría considerado memorable, pero para el joven que sostenía la pala con las manos todavía tensas, aquello tuvo la violencia de una revelación. El trabajo no era solo fuerza, también era forma. El supervisor sonrió con alivio, creyendo que acababa de ganar eficiencia. No entendió que acababa de perder algo más valioso, el monopolio del método. A partir de entonces, Enki empezó a hacer lo mismo en otros lugares. Con el grano no enseñó primero a contar, sino a distinguir. Tomaba un puñado y lo extendía sobre una esterilla. Mostraba el grano hinchado por humedad, el dañado por moho, el que todavía servía, el que convenía consumir antes, el que debía apartarse para que la pérdida de uno no corrompiera todo el depósito. No era una lección elevada, era una lección peligrosa, porque quien aprende a diferenciar deja de ver la masa como masa, empieza a clasificar, y clasificar es el comienzo de pensar. Con las cuerdas enseñó tensión, con los hornos tiempo, con las acequias inclinación, con los depósitos proporción. No entregó secretos del cielo ni himnos sagrados. Entregó algo peor para el orden de Eridu, conocimiento útil. Los humanos comenzaron a cambiar con una rapidez que asustaba incluso cuando mejoraba el rendimiento. Una mujer destinada al molino dejó de mover la piedra solo con terquedad y empezó a ajustar el ritmo según la humedad del grano. Otro comprendió que una compuerta mal cerrada no se resolvía empujando más fuerte, sino aliviando la presión en el borde contrario antes de asentarla. Uno de los muchachos del patio de herramientas descubrió, tras ver a Enki 2 veces, cómo limpiar una hoja de cobre para que cortara caña con menos resistencia. Nadie había pedido inventiva, pero la inventiva empezaba a aparecer allí donde se les había dado una regla, y no solo un castigo. Lo más grave fue el lenguaje. Hasta entonces las órdenes habían bastado: cargar, vaciar, traer, esperar, callar. Ahora empezaban a circular palabras nuevas entre los humanos, no palabras sagradas, palabras de procedimiento, borde, nivel, seco, húmedo, antes, después, mucho, poco, abrir, cerrar, mezclar, guardar, probar, repetir. Puede parecer poca cosa, no lo era. Una criatura a la que se le dan palabras para describir el trabajo recibe también una herramienta para separarse de él por dentro, porque cuando alguien puede nombrar una tarea, empieza a distinguirla de sí mismo. Ya no es simplemente el que carga. Carga esto, de este modo, por esta razón, hasta aquí, bajo esta medida. Y todo sistema que desea obediencia absoluta teme en secreto ese matiz, que el siervo deje de confundirse por completo con su función. Enki lo sabía, y aún así continuó, no por generosidad limpia, no por amor, que todavía sería una palabra excesiva. Continuó porque había empezado a sentir repugnancia por la estupidez administrada que gobernaba Eridu. Veía a los supervisores castigar errores nacidos no de la torpeza,
sino de la falta de explicación. Veía agotarse cuerpos en tareas mal secuenciadas, solo porque el saber quedaba encerrado en tablillas, corredores internos y cabezas autorizadas. Veía desperdicio, repetición inútil, sufrimiento sin rendimiento proporcional. Su impulso no era todavía liberar, era corregir, pero hay correcciones que abren puertas más grandes que la intención de quien las hace. Una tarde, en una sala lateral del recinto, llevó a 3 humanos del depósito para mostrarles algo que no debían ver. La habitación era estrecha, fresca, con nichos de arcilla donde se guardaban tablillas cubiertas con signos. No eran textos de alabanza, sino cuentas, entradas, pérdidas, ritmos de reparto, medidas de grano, equivalencias entre sacos, jornadas y bocas. Allí estaba escrita la anatomía invisible del poder. Los 3 entraron temerosos, con la cabeza baja. Enki puso una tablilla sobre la mesa, tocó un signo, luego otro. Repitió una serie corta. Mostró cómo la incisión profunda no era igual que la breve, cómo la marca en ángulo distinguía cantidad de clase, cómo una secuencia de signos podía fijar no un canto, sino una cuenta. No les estaba enseñando a leer como leerían siglos después los escribas. Estaba haciendo algo más primitivo y más decisivo. Les mostraba que el mundo de arriba también podía descomponerse en marcas comprensibles. Uno de ellos, el muchacho de las compuertas, entendió primero, no el sistema entero, apenas una relación. Señaló 2 grupos de incisiones y luego miró las cestas del fondo de la sala, como si hubiera captado que ambas cosas correspondían. Enki asintió. El gesto fue mínimo, pero para el joven tuvo el peso de un permiso. Los otros 2 miraron la tablilla de otro modo a partir de entonces, ya no como objeto sagrado, sino como superficie donde alguien había encerrado una decisión. Eso era exactamente lo que no debía ocurrir, porque mientras el poder permanece envuelto en rito, impone. Cuando empieza a verse como cálculo, puede juzgarse. Los cambios no tardaron en notarse. Los humanos corregían tareas sin esperar instrucción completa, anticipaban pérdidas, aprovechaban mejor el tiempo del horno, repartían cargas según fuerza real y no solo según grito del capataz. Algunos incluso empezaron a enseñarse entre sí con gestos, dibujos en el polvo y palabras cortas repetidas en voz baja. Enlil recibió primero los resultados y se mostró satisfecho. Menos desperdicio, más orden, menos interrupciones. Pero el bienestar de Enlil dependía siempre de un defecto. Veía el fruto antes que la semilla. No comprendía aún que cada mejora de rendimiento llevaba dentro una amenaza. Un cuerpo más instruido trabaja mejor, sí, pero también compara mejor, recuerda mejor. Descubre mejor dónde empieza el abuso y dónde termina la necesidad. Fue un escriba quien llevó la alarma verdadera. Se enseñan entre ellos, dijo. No sonó grave al principio. Eso ahorra tiempo, respondió uno de los administradores. El escriba negó con la cabeza. No repiten solo lo que se les manda, corrigen, adaptan, nombran cosas que no estaban en la orden. Aquello sí abrió un silencio, porque el acto más peligroso no es aprender del amo, es empezar a continuar la enseñanza sin él. Esa noche Enlil llamó a Enki al corredor norte, donde la brisa del agua subterránea subía por las rejillas bajas y hacía vacilar la llama de las lámparas. No hubo cortesía. Les estás dando demasiado, dijo. Enki no respondió de inmediato. Llevaba barro seco en el borde del manto. Había pasado la tarde fuera. Les doy lo necesario para que no desperdicien la vida en tareas mal hechas. Enlil endureció la mandíbula. No se les hizo para entender. Se les hizo para sostener. Enki levantó la vista. No pueden sostener bien lo que no comprenden. La discusión terminó ahí, pero no porque alguno hubiera cedido. Terminó porque ambos entendieron que la fractura ya existía. No discutían sobre eficiencia, discutían sobre el límite del conocimiento permitido a una criatura creada para obedecer. Esa fue la verdadera línea que Enki cruzó. No al corregir una zanja, no al mostrar una marca en una tablilla, no al enseñar a distinguir grano húmedo de grano sano. La cruzó al aceptar, en el fondo de sí mismo, que una criatura útil no tenía por qué seguir siendo ignorante, y desde el instante en que esa idea encuentra un lugar dentro del poder, el mundo deja de estar completamente cerrado, porque el hambre puede soportarse, el dolor puede administrarse, el castigo puede repartirse, pero una vez que alguien aprende cómo funciona la compuerta, cómo se calcula la ración y cómo se guarda el secreto en una tablilla, ya no vuelve a trabajar del mismo modo. Sigue obedeciendo, sí, pero empieza a entender, y entender fue siempre lo que no debía entregarse. El conocimiento mejoró el trabajo primero, por eso tardaron tanto en temerlo. Durante unas lunas, en Eridu pareció que Enki había tenido razón y que los demás, con su miedo torpe, solo habían demostrado falta de inteligencia. Los canales se limpiaban con menos desperdicio de fuerza. Los depósitos perdían menos grano por humedad. Las cuadrillas empezaban a distribuir el peso según el terreno y no solo según el grito del capataz. Incluso los hornos, siempre hambrientos de barro correcto, leña seca y tiempo exacto, daban menos piezas rotas cuando una de las mujeres nuevas calculaba con la mano la temperatura de las
paredes antes de volver a cerrar la boca del fuego. Todo eso complació a los administradores. Las tablillas empezaron a mostrar mejoras, menos pérdida, menos retraso, menos castigo necesario. El orden parecía fortalecerse, pero el orden de Eridu tenía una ceguera de nacimiento. Confundía rendimiento con fidelidad. Creía que un cuerpo más útil era también un cuerpo más sometido. Nunca entendió a tiempo que la utilidad puede ser el primer paso hacia una forma más compleja de independencia, porque el que aprende a hacer bien una tarea no solo la ejecuta mejor, empieza a verla completa, y quien ve completa una tarea acaba viendo también el lugar injusto que ocupa dentro de ella. Las señales aparecieron en los márgenes, como siempre, no en el salón del consejo, no en el patio de los banquetes. Aparecieron junto a los canales y en las zonas de molienda, en esos espacios donde el trabajo se repite tantas veces que termina produciendo pensamiento. Un muchacho del depósito corrigió una cuenta de sacos sin esperar a que el escriba lo notara. No había tocado la tablilla, no era tan insensato, pero al ver salir 2 cestas de más por la puerta secundaria, murmuró a la mujer que clasificaba cebada que la ración del cuarto grupo llegaría corta si el supervisor seguía fingiendo no ver la desviación. Ella no respondió, solo lo miró con esa expresión seca de quien ha entendido algo peligroso y todavía no decide si debe compartirlo. En otro punto, cerca de la compuerta menor del sur, 2 humanos discutieron la secuencia correcta para aliviar presión antes de levantar la traba de madera. La discusión no era sobre fuerza, era sobre método. Uno de los guardianes los oyó y quedó desconcertado, porque no sabía si debía castigarlos por hablar demasiado o felicitarlos por evitar una avería. Ese fue el nuevo problema de Eridu. Los de abajo empezaban a hacer cosas que antes solo pertenecían arriba, y los hombres del medio, hechos para vigilar sin pensar, no sabían cómo reaccionar cuando la obediencia se volvía inteligente. Enki observó esos cambios con una mezcla de orgullo y aprensión. No podía evitarlo. Había querido reducir sufrimiento inútil. Había querido corregir torpezas del sistema. Había querido que el trabajo dejara de destrozar cuerpos por pura ignorancia administrativa. Pero ahora veía el siguiente paso con una claridad que no lo consolaba. Los humanos no solo estaban aprendiendo técnicas, empezaban a reconocerse entre sí como poseedores de una experiencia compartida. Y ese reconocimiento era más grave que cualquier mejora material, porque una criatura sola puede ser explotada indefinidamente. Varias criaturas que saben cosas, comparan resultados y detectan arbitrariedades, empiezan a formar el embrión de otra fuerza. Enlil lo comprendió de golpe una mañana, al revisar las tablillas de raciones. No fue un gran descubrimiento filosófico, fue una corrección mínima en una cuenta. Un escriba había marcado pérdida por humedad en un depósito lateral. Sin embargo, al hacer el reparto, faltaba más de lo que la tablilla justificaba. Uno de los humanos del almacén, creyendo quizá que hablaba demasiado bajo, dijo a otro que la pérdida no estaba en el grano, estaba en las manos del supervisor. El escriba lo escuchó, el supervisor también. Durante un instante, el patio entero quedó inmóvil. No castigaron al momento, eso fue peor. Lo llevaron aparte al caer la tarde, cuando las sombras ya empezaban a alargarse contra los muros bajos y el calor dejaba sobre la piel una película pegajosa. Lo hicieron arrodillarse, no por la frase exacta, sino por lo que la frase revelaba. El humano no solo había visto una injusticia, había sido capaz de distinguir entre el relato oficial de la pérdida y la pérdida real. Había separado palabra y hecho, había detectado el robo escondido dentro de la administración. Enlil oyó el informe esa misma noche. No preguntó primero quién había robado, preguntó cómo el humano había podido darse cuenta. Ahí estaba el centro de todo. Los administradores empezaron a hablar de exceso de instrucción. Los escribas sugirieron limitar el acceso a ciertas zonas. El viejo custodio de fórmulas, que en otro tiempo había aceptado sin temblar la necesidad de fabricar trabajadores nuevos, guardó silencio porque incluso él presentía que se acercaban a una frontera distinta. Ya no discutían cuánto enseñar para trabajar mejor, discutían cuánto entendimiento podía tolerar una jerarquía antes de volverse insoportable para sí misma. «Les has dado relación entre las cosas», dijo Enlil a Enki. No estaban solos. Los acompañaban 2 escribas y un administrador principal, pero nadie habría intervenido. La tensión entre ambos volvía pequeñas a todas las demás presencias. Estaban en el corredor norte, el de las rejillas bajas por donde subía el aire fresco del subsuelo. La luz de las lámparas dejaba sombras vacilantes sobre el ladrillo húmedo. «Les he dado método», respondió Enki. «Eso dices para no nombrar el resto». Enki sostuvo la mirada. Sabía que el resto existía. Sabía que el método arrastra siempre otra cosa detrás. Comparación, deducción, memoria, elección. Pero admitirlo en voz alta habría sido como acercar una antorcha a un depósito seco. Enlil siguió hablando con una calma que volvía más áspera cada palabra. Fueron hechos para asumir carga, no para juzgar reparto, no para entender reserva, no para medir la mano que les quita y la que les da. El día en que una criatura así descubra por completo el mecanismo que la gobierna, dejará de aceptar que se la gobierne como hasta ahora. Enki no replicó enseguida.
Y ese silencio fue interpretado por los otros como culpa. Quizá lo era, pero también era reconocimiento, porque, por primera vez, Enlil había formulado con precisión el miedo real de la casa alta. No temían que los humanos fueran fuertes, temían que fueran legibles para sí mismos. Al día siguiente empezaron las restricciones. Nada espectacular, nada que pudiera llamarse decreto ante la ciudad. Se cerró el acceso de los humanos a ciertas salas laterales del recinto. Las tablillas dejaron de permanecer a la vista cuando se hacían cuentas cerca de ellos. Los supervisores recibieron orden de no explicar razones, solo secuencias. En algunos patios se prohibió que trabajaran juntos los que ya habían demostrado demasiada iniciativa. Separaron a los que aprendían deprisa de los que aún obedecían sin preguntar. El objetivo no era castigar el saber ya adquirido, era impedir su circulación, y aún así la circulación continuó. Ese fue el precio más amargo para Enki, descubrir que el conocimiento, una vez entregado, no vuelve a encerrarse del todo. El joven de las compuertas seguía dibujando líneas en el barro para explicar pendientes a otro. La mujer del molino mostraba con los dedos cuánto debía variar la presión según la humedad. El hombre del depósito ya no estaba, pero su frase seguía viva. No toda pérdida es accidente. Las palabras cambiaban. Los gestos bastaban, la enseñanza seguía. Entonces llegó el castigo ejemplar. No mataron a nadie, todavía no. Matar habría sido admitir que tenían delante una amenaza de igual rango. Hicieron algo más calculado. Devolvieron a los más hábiles a tareas más brutales. Al muchacho del almacén lo mandaron a remover limo en una acequia salobre hasta que la sal le abriera la piel de los tobillos. A la mujer del molino la pasaron a cargar barro húmedo hasta que los hombros le ardieran otra vez. A otros dos, que habían corregido errores sin orden directa, los distribuyeron en cuadrillas distintas y lejanas. Era una política de dispersión, una pedagogía del miedo, un recordatorio de que saber no te salvaría del peso, podía devolvértelo multiplicado. Enki vio partir a varios de ellos al amanecer. No dijo nada, y ese silencio le dejó un sabor peor que la derrota, porque comprendió entonces el precio verdadero de haberles enseñado a pensar. No solo los volvía más capaces de comprender su condición, los volvía también más vulnerables al castigo específico que cae sobre quien comprende demasiado dentro de un sistema que se sostiene en la ignorancia administrada. Esa noche bajó solo a una de las cámaras internas, donde se guardaban tablillas de cuentas antiguas, fórmulas de mezcla, listas de raciones y registros de obra. Tocó la superficie aún húmeda de una cuenta reciente y pensó que todo aquello, el grano, el barro, los nombres, las jornadas, las pérdidas falsas, la disciplina verdadera, podía seguir siendo escrito de dos maneras distintas, como orden o como prueba, y entendió que los humanos estaban empezando a acercarse peligrosamente a la segunda. Eso era lo que Enlil veía con horror. Eso era lo que él mismo ya no podía dejar de ver. La humanidad había sido hecha para soportar el peso que otros rechazaban, pero el conocimiento la estaba empujando hacia un sitio imprevisto, el lugar desde donde un siervo no solo trabaja, también recuerda, también compara, también empieza a decidir qué parte del relato de sus amos es mentira, y ninguna ciudad construida sobre obediencia sale intacta de esa clase de aprendizaje. El miedo no apareció cuando los humanos empezaron a cargar mejor, ni cuando aprendieron a distinguir el grano sano del perdido, ni cuando corrigieron una pendiente, ni cuando repitieron entre ellos una secuencia de trabajo sin esperar la voz del supervisor. Todo eso, incluso lo más inquietante, todavía podía interpretarse como una mejora del sistema. El miedo verdadero empezó cuando los Anunnaki comprendieron que aquellas criaturas no solo estaban aprendiendo a hacer el mundo, estaban aprendiendo a leerlo, y un mundo leído deja de ser completamente obediente. La señal más clara no llegó desde los patios de trabajo, sino desde el recinto interior. Un guardián informó que dos de los humanos trasladados a tareas más duras se habían reconocido al cruzarse en una acequia secundaria, y aunque no intercambiaron palabra, hicieron algo peor. Se miraron como quienes comparten una información que ya no necesita pronunciarse. El informe habría parecido trivial a cualquiera ajeno a la lógica del poder, pero en Eridu, donde todo el orden descansaba en separar, agotar y administrar, aquella mirada equivalía a una grieta. Significaba que el castigo no había borrado la comprensión, solo la había desplazado de lugar. Enlil reunió otra vez al consejo, no en la gran sala ceremonial, no con vino, música ni lámparas dispuestas para fingir dignidad. Esta vez eligió una cámara más desnuda, casi administrativa, donde el yeso de los muros estaba cuarteado en algunos bordes, y el aire olía a arcilla mojada, cera tibia y piel encerrada demasiado tiempo. No quería escenografía, quería claridad. La Casa Alta había entrado en una fase menos cómoda de su historia. Ya no discutía cómo usar a los humanos,
sino cómo contener lo que había empezado a nacer dentro de ellos. Las tablillas se colocaron sobre la mesa baja, como si fueran pruebas de una enfermedad. Disminución del rendimiento en ciertos sectores por dispersión forzada, aumento de errores en cuadrillas donde se había separado a los más instruidos, pequeñas demoras deliberadas difíciles de probar, reservas mejor protegidas, pero también mejor comprendidas por quienes las custodiaban. Una frase repetida en distintos puntos de la ciudad: no toda pérdida es accidente. La última había sido escuchada 3 veces en 2 jornadas. Eso bastó para que todos guardaran silencio, porque las frases son peores que los gritos. El grito se castiga, la frase circula. Enki leyó aquella tablilla sin mover un músculo del rostro, pero dentro de él algo se tensó con una mezcla amarga de confirmación y temor. La frase había sobrevivido al castigo, había pasado de boca en boca, de tarea en tarea, como pasan las verdades simples que ningún poder consigue sofocar del todo una vez que encuentran forma verbal. Enlil también lo entendió. Por eso no habló primero de disciplina ni de redistribución, habló de contagio. No nos amenaza su fuerza, dijo, apoyando 2 dedos sobre la tablilla húmeda. Nos amenaza su capacidad de conservar. Nadie pidió aclaración. Todos entendían. Conservar una técnica ya era problemático. Conservar una cuenta, peor. Conservar una frase, decisivo. Los humanos empezaban a demostrar la única cualidad que una jerarquía fundada en explotación no puede tolerar mucho tiempo: memoria compartida. Hasta entonces, Eridu había gobernado por desgaste. El cansancio aislaba, el hambre acortaba el pensamiento, la repetición vaciaba al cuerpo hasta reducirlo a función. Pero ahora el conocimiento había introducido un elemento nuevo. Las criaturas trabajaban mejor y, por eso mismo, quedaban menos enteramente consumidas por el puro dolor. Les quedaba un resto, un pequeño espacio interior para recordar lo visto, comparar lo recibido, reconocer una injusticia cuando volvía a presentarse con otro nombre. Y ese resto bastaba para asustar a los dioses. Uno de los administradores sugirió marcar a los más capaces, no con muerte, todavía no, con señal, un brazalete de fibra teñida, una incisión pequeña, una marca de registro que permitiera identificarlos, aislarlos, impedir que se mezclaran demasiado con los otros, convertir el talento en sospecha visible. Enlil escuchó la propuesta sin aprobarla enseguida, pero tampoco la descartó. Otro habló de reducir aún más el acceso a zonas sensibles. Un tercero quiso volver a las rutinas ciegas, suprimir explicación, fragmentar tareas hasta que nadie volviera a ver el conjunto. Aquella idea gustó a varios: dividir el saber en pedazos tan pequeños que ninguna criatura pudiera recomponer la estructura completa. Enki habló entonces. Llegan tarde. La frase cayó con una sequedad casi insolente. Todos lo miraron. ¿Tarde para qué?, preguntó Enlil. Para volverlos ignorantes. No hubo réplica inmediata, porque la frase era demasiado cierta para responderla deprisa. Enki prosiguió, no con el tono de quien se justifica, sino con la frialdad de quien describe una herida ya abierta. Ya saben distinguir, ya saben prever, ya saben cuando una ración falta, cuando una compuerta está mal cerrada, cuando un supervisor roba, cuando una cuenta miente. Pueden quitarles tablillas, separarlos, agotarlos otra vez, pero no pueden deshacer lo que ya aprendieron a ver. Un escriba nervioso intentó intervenir. Ver no es lo mismo que entender. Enki giró hacia él una mirada breve. Entender empieza así. Nadie volvió a hablar por un instante. Afuera, en los patios profundos del recinto, un cántaro cayó y se rompió. El ruido llegó amortiguado, pero bastó para recordar que incluso la casa alta dependía de manos ajenas en cada gesto cotidiano. Ese detalle tan pequeño agravó el malestar de la sala. Los llamados dioses habían querido fabricar una especie para liberarse del peso del mundo. Ahora descubrían que su libertad descansaba sobre criaturas que empezaban a comprender la arquitectura completa de esa dependencia. Ese descubrimiento corroe más que la rebelión abierta, porque la rebelión todavía permite enemigo visible, castigo ejemplar, restauración teatral del mando. La comprensión, en cambio, trabaja en silencio, puede inclinar la cabeza correctamente durante todo el día y aún así, al anochecer, seguir pensando. Enlil se levantó. No era un hombre dado a moverse mucho durante un consejo. Por eso el gesto alarmó más que un golpe sobre la mesa. Caminó despacio hasta una de las rejillas bajas por donde subía el aire fresco del subsuelo. Miró un instante la oscuridad más allá del ladrillo y habló sin volverse. No debimos darles relación. Enki no respondió, porque sabía que no se refería solo a la relación entre agua y pendiente, entre humedad y grano, entre carga y cuerpo. Se refería a algo más profundo y más temido, la relación entre experiencia
vida y sentido. Los humanos ya no vivían solo dentro del trabajo, empezaban a establecer vínculo entre las cosas que padecían y las causas que las producían. Esa era la raíz del miedo. No habían creado simplemente brazos, habían creado una especie capaz de encontrar nexos. Uno de los guardianes fue llamado para declarar sobre una escena ocurrida 2 días antes en el Canal del Sur. Su testimonio era torpe, lleno de vacilaciones, pero suficiente. Había visto a una mujer humana negar agua a otra que acababa de terminar una jornada de carga, no por crueldad, sino por cálculo. Le indicó que esperara hasta que pasara el supervisor, porque ese hombre contaba los tragos concedidos y castigaba a quien bebía fuera de turno. La otra obedeció. Esperaron. Bebieron después, sin sanción. El consejo entendió de inmediato lo que importaba. No era solidaridad, no era compasión. Era estrategia compartida. Los humanos empezaban a usar el conocimiento no solo para trabajar mejor, sino para moverse dentro de la vigilancia, bordearla, evitarla, doblarla sin romperla. Eso los volvía mucho más difíciles de gobernar. Un esclavo que solo sufre puede ser anticipado. Un esclavo que calcula introduce opacidad en el sistema. Ya no responden solo al castigo, murmuró uno de los administradores. Responden también entre ellos, corrigió Enlil. Esa frase definió la noche, responder entre ellos. Hasta ese momento, el flujo del mando había sido claro, de arriba hacia abajo, del recinto a la zanja, del signo grabado en tablilla a la espalda que lo cumplía. Ahora aparecía un circuito lateral, oscuro, mínimo todavía, pero real. Los humanos empezaban a darse respuestas mutuamente, se corregían, se alertaban, se enseñaban a resistir mejor el mismo sistema para el que habían sido construidos. El Consejo terminó con medidas nuevas, no totales, no desesperadas aún, más refinadas. Se prohibió que los mismos grupos repitieran tarea juntos durante demasiadas jornadas seguidas. Se ordenó variar supervisores para impedir costumbres compartidas. Se reforzó el secreto sobre cuentas y raciones. Se decidió premiar la obediencia torpe antes que la inteligencia visible. Y sobre todo, se estableció algo que revelaba la profundidad del miedo. A partir de entonces, toda capacidad humana sobresaliente debía ser observada no como virtud, sino como riesgo. Enki salió de la cámara mucho después que los otros. Cruzó solo los patios internos de Apsu. Las lámparas estaban bajas. El agua de los estanques interiores reflejaba una luz inmóvil y opaca. Desde algún corredor lateral llegaba el olor de pan recién cocido para la mesa de la casa alta. Todo seguía funcionando. Ese era el problema. El mundo no se había roto. Seguía produciendo, almacenando, alimentando, drenando. Y sin embargo, dentro de ese funcionamiento ya se alojaba otra verdad que no podía retirarse. Los creadores tenían miedo de lo creado, no por su fuerza, no por su número, ni siquiera por una rebelión inminente. Le tenían miedo a la posibilidad de que un día miraran el sistema entero y lo entendieran demasiado bien. Enki descendió a una de las galerías bajas donde se guardaban tablillas viejas, listas caducas, cuentas olvidadas y fórmulas que ya nadie consultaba salvo él. Pasó los dedos por el borde seco de una superficie inscrita y pensó que el gran error de la casa alta no había sido fabricar humanos, había sido fabricar humanos capaces de aprender y creer al mismo tiempo que ese aprendizaje no tendría consecuencias, porque cada criatura que distingue una mentira en la ración, una trampa en la cuenta o una arbitrariedad en el castigo, se vuelve un poco menos cosa y un poco más testigo, y el poder puede explotar muchas cosas, pero siempre ha temido a los testigos. La verdad no se perdió, la enterraron, no bajo dunas lejanas ni bajo siglos de olvido, sino allí mismo, en el centro húmedo y vigilado de Eridu, bajo los ladrillos que cada generación llamaría sagrados sin sospechar del todo qué clase de vergüenza estaban protegiendo. Eso fue lo más durable de Apsu, no sus estanques, no sus muros, no sus patios lavados al amanecer. Lo más durable fue su capacidad para cubrir un crimen con arquitectura, rito y costumbre, hasta hacerlo parecer origen legítimo. Enki descendió a las cámaras bajas la noche después del consejo. No llevaba escolta, tampoco lámparas de ceremonia, solo una luz pequeña, protegida por una pantalla de barro cocido, suficiente para abrirse paso por los corredores interiores donde el aire cambiaba de temperatura y se volvía más frío cuanto más abajo se llegaba. Las rejillas altas dejaban entrar hilos mínimos de respiración desde la superficie. En algunos puntos, las paredes sudaban. En otros, la arcilla estaba tan seca que sonaba hueca bajo los dedos. El recinto había sido diseñado para guardar cosas que no debían pudrirse ni oírse desde fuera, cuentas, fórmulas, medidas, pérdidas, nombres, decisiones, y también mentiras en proceso de volverse doctrina. La primera cámara contenía lo esperable,
tablillas de raciones, listas de cuadrillas, registro de herramientas entregadas y devueltas, entradas de pescado seco, cebada, fibras, aceite, cuentas de barro cocido para obras de refuerzo, anotaciones sobre compuertas, acequias, hornos, cargas y días perdidos. Aquello era el esqueleto real de Eridu, más verdadero que cualquier himno. Un himno dice que la ciudad florece por favor divino. Una tablilla de raciones dice cuántas bocas sostienen ese favor. Enki pasó la mano por una fila de registros y sintió esa náusea seca que producen las verdades demasiado bien ordenadas. Allí estaba, sin poesía y sin misericordia, la forma material del poder. Cuánto se extraía, cuánto se almacenaba, cuánto se consumía arriba, cuánto se devolvía abajo. Pero no había bajado por eso. Cruzó una segunda puerta sellada con cuerda endurecida y barro marcado. Rompió el sello con la uña del pulgar. Entró en una sala más estrecha, casi sin mobiliario, donde las tablillas no estaban dispuestas por uso reciente, sino por antigüedad. Algunas presentaban bordes quebrados, otras conservaban una escritura más tosca, anterior a los refinamientos del presente. En una esquina, sobre esteras secas, se apilaban recipientes pequeños con fragmentos, signos rotos, cuentas incompletas, pruebas de escritura, desechos de archivo que nadie había destruido porque incluso el desecho puede ser útil si contiene una secuencia antigua. Allí estaba la primera capa de la vergüenza, no formulada como culpa, formulada como procedimiento. Enki encontró una tablilla estrecha que recordaba bien, aunque no la había tocado desde la noche del consejo inicial. El barro tenía vetas más oscuras en el centro. El signo del custodio aún era reconocible en el borde. La acercó a la lámpara y leyó la secuencia resumida con una frialdad que parecía redactada por alguien que enumerara piezas de almacén. Fatiga de los servidores, barra interrupción de obras, barra riesgo de deterioro, barra necesidad de reemplazo, barra materia, barro barra carga, sangre barra objetivo, labor continua. Nada en ese texto hablaba de destino. Nada hablaba de amor por la criatura. Nada sugería que el hombre hubiese sido querido por sí mismo. El origen estaba allí, duro y obsceno en su simplicidad. La humanidad no había entrado en el mundo como coronación de una creación, había entrado como solución logística. Enki siguió buscando. Aparecieron luego las tablillas de prueba. No tenían el tono limpio de los registros administrativos normales. Estaban llenas de correcciones, marcas suplementarias, incisiones encima de otras incisiones, signos añadidos al margen. Eran más íntimas, más cercanas al taller que al templo. En ellas se mencionaban fallos sin reverencia alguna, debilidad de miembros, insuficiencia respiratoria, esterilidad, incapacidad para secuencia compleja, docilidad errática, aprendizaje lento, aprendizaje excesivo. En una de ellas, la más corta de todas, solo había 2 líneas y una marca de desaprobación atravesando el borde. Sirve para carga simple barra, no conserva orden. En otra, posterior, conserva orden barra, retiene comparación. Enki se quedó inmóvil frente a esa segunda inscripción. Retiene comparación. El signo estaba allí no como elogio, sino como advertencia técnica. La capacidad que él había empezado a notar en patios, molinos y compuertas, la facultad de medir, distinguir, comparar, había sido detectada desde mucho antes, en el corazón mismo del procedimiento. No había surgido por accidente completo. Había aparecido como efecto inevitable de hacer una criatura suficientemente apta para tareas complejas, y desde el principio eso ya había dado miedo. Más adentro, en una cavidad baja protegida por una tapa de madera resquebrajada, encontró lo que no esperaba hallar tan intacto, las tablillas de transición. No eran ya registros de prueba, tampoco eran todavía himnos, eran el puente entre ambas cosas, la zona exacta donde la manipulación se volvía narrativa. En la primera de esas piezas se enumeraban funciones: drenar barra, cargar barra, moler barra, custodiar barra, servir mesa barra, mantener recinto barra, sostener jornada. En la segunda, escrita por otra mano, y quizá en otra estación, las mismas funciones aparecían envueltas por lenguaje sacralizado: trabajar para los altos, barra alimentar la casa, barra honrar el orden, barra sostener lo establecido por los grandes. Y en la tercera, más refinada aún, el salto estaba completo. El hombre fue puesto para servir a los dioses y alegrar sus corazones. Enki cerró los ojos un instante, no porque descubriera algo imposible de imaginar, sino porque lo veía por fin en la secuencia entera. Primero la necesidad, después la función, luego la justificación, y por último la mentira embellecida. Así sobreviven las civilizaciones a sus propios actos, convierten una solución brutal en principio eterno. Lo que comenzó como respuesta al cansancio de los de arriba, terminaría siendo recitado como orden natural del mundo. La humanidad había sido hecha para relevar, luego para obedecer, después para parecer nacida para obedecer. Bajo el templo, la evolución de esa mentira seguía intacta. Oyó un ruido detrás de la segunda puerta y alzó la lámpara. No era un guardián, era la mujer del depósito, la misma que había aprendido a medir raciones
impresiones con la vista y a distinguir pérdidas reales de pérdidas fingidas. Debía de haber seguido la luz, o quizá el rumor de que Enki descendía solo algunas noches. Llevaba el borde del manto sucio de polvo y respiraba despacio, no tanto por miedo como por control. No se arrodilló enseguida, tampoco habló. Ambos comprendieron antes de decir nada que aquella presencia ya era un delito, no por intrusión física, sino porque una humana había atravesado el límite que separaba trabajo y archivo. Estaba allí, en el lugar donde el poder guardaba, no sus objetos más sagrados, sino sus explicaciones más peligrosas. No debías bajar, dijo Enki. La frase sonó débil incluso para él. Ella miró las tablillas abiertas. Tampoco debían ocultarlo. No había desafío en su voz, solo cansancio articulado, un cansancio distinto al de los antiguos servidores y al de los primeros cuerpos nuevos. Este no era puro agotamiento del músculo, era el cansancio de quien ha entendido suficiente para que la obediencia ya no pueda ser completamente inocente. Enki no la expulsó, le mostró, no con gesto grandioso, sino con la resignación del que sabe que una verdad ya empezó a circular incluso antes de ser leída. Le señaló primero la tablilla de necesidad, la que hablaba de fatiga y reemplazo, después la de las funciones, después la de la fórmula embellecida. La mujer miró los signos con esfuerzo, reconociendo apenas algunos, adivinando otros por repetición y contexto. No necesitó leerlo todo, le bastó ver la transformación material del relato. Bastó entender que los mismos cuerpos que la casa alta decía honrar habían sido al principio una respuesta para no volver a ensuciarse las manos. Nos hicieron por cansancio, murmuró. Enki no corrigió la frase, porque era exacta. Ella siguió mirando la tablilla que mencionaba comparación como problema, y luego tuvieron miedo de lo mismo que nos dieron. Esta vez sí levantó la vista hacia él. No lo miraba como a un dios, ni siquiera como a un protector. Lo miraba como se mira a alguien que formó parte del mecanismo y ahora contempla demasiado tarde las consecuencias de su propio gesto. Ese fue, para Enki, el golpe más limpio de toda la noche. No el archivo, no la evidencia del encubrimiento, esa mirada, porque en ella estaba la prueba de que la humanidad había cruzado ya el umbral final. No solo podía trabajar, aprender y comparar, también podía juzgar. En cualquier otro momento la habría hecho salir de inmediato, habría sellado la cámara, rehecho el orden, fingido que aquella incursión nunca existió, pero ya no estaba en un tiempo en que fingir bastara. Escucha bien, dijo, lo que está aquí abajo acabará cubierto por himnos, por fiestas, por generaciones de sacerdotes que repetirán otra versión hasta hacerla más fuerte que esta. Dirán que nacisteis para servir porque eso os ennoblece. Dirán que es vuestro lugar desde siempre. Dirán que la ciudad no existe sin esa voluntad sagrada, y cada repetición enterrará un poco más estas tablillas. La mujer mantuvo la vista fija en el barro escrito. Y entonces, la pregunta era más grande que la cámara, más grande que Eridu. ¿Qué hace una criatura cuando descubre que el origen de su supuesta misión fue comodidad ajena? Enki tardó en responder porque no tenía una salvación preparada. Entonces alguien tiene que recordar. La frase quedó suspendida entre ambos, pobre y enorme a la vez. Recordar, no derribar aún, no vencer aún, no escapar siquiera. Recordar primero, porque toda dominación profunda necesita dos victorias: controlar el cuerpo y reescribir el origen. Si el cuerpo obedece, pero la memoria conserva la verdad, el sistema sigue siendo fuerte, pero ya no absoluto. Hay una semilla de ruptura. En cambio, cuando el origen falsificado sustituye por completo al real, la cadena entra también en la mente y la servidumbre empieza a parecer vocación. Enki recogió entonces 3 tablillas: la de necesidad, la de pruebas, la de transición hacia el himno. No pensó en destruirlas. Destruirlas habría servido a Enlil. Tampoco podía dejarlas expuestas. Hizo algo más ambiguo y más humano. Las trasladó al fondo de la cámara más baja, donde el piso estaba levantado en un tramo por una reparación antigua. Quitó 2 ladrillos. Depositó allí las piezas envueltas en fibra seca. Volvió a cubrirlas. Selló la junta con barro fresco. La mujer observó el gesto en silencio. ¿Las escondes?, preguntó. Las dejo donde el tiempo no pueda obedecer del todo a quienes mandan hoy. No era heroísmo, era apenas una forma de retrasar la derrota completa de la verdad. Cuando subieron, la noche estaba avanzada. Sobre los patios de Eapsu pesaba esa calma hipócrita de las horas en que todo parece estable porque los que sufren duermen unas pocas horas antes de volver a cargar. El templo seguía allí, macizo, legítimo en apariencia, como si cada ladrillo dijera continuidad, protección, centro del mundo. Pero Enki ya no podía mirarlo sin ver debajo la otra estructura, la de la mentira almacenada, la del archivo que demostraba que el hombre no había sido querido por nobleza, sino por conveniencia, y entendió, mientras la mujer desaparecía otra vez hacia las zonas de trabajo, que el verdadero secreto de Eridu no era que los dioses hubieran creado al hombre, era por qué lo habían creado, y que, una vez conocida esa respuesta, ninguna alabanza volvería a sonar del todo limpia.
La respuesta no llegó como una revelación, no descendió del cielo, no ardió en una piedra, no fue pronunciada por una voz inmensa sobre los patios del templo. Llegó de la manera en que llegan casi todas las verdades insoportables, después de demasiadas pruebas, demasiadas repeticiones y demasiados cuerpos inclinados hacia el mismo suelo. El hombre fue creado porque los dioses se cansaron, no de gobernar, no de comer, no de ordenar, se cansaron de cargar, se cansaron del barro pegado a los tobillos, del canal que se ciega otra vez al cabo de pocos días, de la zanja que exige ser abierta una y otra vez, como si la tierra quisiera cerrarse sobre toda obra humana. Se cansaron de los hornos, de las cestas, de las compuertas, de la sal que muerde la piel, del grano que se pudre si nadie vigila, del muro que cede si nadie refuerza. Se cansaron del precio físico de mantener un mundo estable, y como no quisieron seguir pagándolo con su propia carne, hicieron a otros. Esa fue la raíz, no más noble, no más luminosa. Todo lo demás vino después. Los himnos, las justificaciones, el lenguaje del honor, la obediencia convertida en virtud, la fatiga rebautizada como misión. Pero debajo de cada palabra hermosa seguía latiendo la primera necesidad. Alguien tenía que sostener el peso que los de arriba ya no estaban dispuestos a tocar. La mujer del depósito regresó a su zona antes del amanecer. No llevaba tablillas. No llevaba prueba material, no llevaba nada que un guardián hubiera podido arrebatarle en un registro. Llevaba algo peor, comprensión. Cruzó los patios externos mientras las primeras luces todavía no deshacían del todo la noche. El aire olía a agua fría, ceniza vieja y barro humedecido para la jornada. Algunos cuerpos ya empezaban a levantarse sobre las esteras, otros seguían inmóviles, aferrados a esos últimos instantes de sueño con la intensidad de quien sabe que, una vez en pie, volverá a pertenecer al peso. Nadie notó en ella un cambio visible. Eso fue lo decisivo. La verdad más peligrosa rara vez entra en una ciudad haciendo ruido. Entra callada y se instala detrás de los ojos. Aquella mañana trabajó como siempre. Separó grano sano del húmedo. Midió con la mano la cantidad justa para que no faltara antes del mediodía. Evitó, sin comentarlo, una pérdida fingida que el supervisor habría atribuido luego a descuido colectivo. Recibió órdenes. Asintió. Bajó la cabeza cuando correspondía. Por fuera nada había cambiado. Por dentro, el mundo entero ya tenía otra forma. No estaba pensando en huir, no todavía. No estaba pensando en rebelión abierta, ni siquiera en justicia, porque la justicia es una palabra demasiado limpia para el barro donde había nacido. Pensaba en equivalencias, en cuántas jornadas humanas se convertían en una sola comida de la casa alta, en cuánta espalda doblada cabía dentro de una pared recién alzada, en cuántas manos anónimas sostenían cada lámpara encendida en los corredores interiores de Apsu. Pensaba sobre todo en la frase que ya no podría olvidar. Nos hicieron por cansancio. Esa frase no liberaba, pero ordenaba, le daba forma al agravio, y un agravio con forma es mucho más peligroso que un sufrimiento sin nombre. A lo largo de las jornadas siguientes no habló demasiado, no hacía falta. Miró, escuchó. Midió quién podía oír una verdad sin delatarla por miedo, quién la rechazaría porque todavía necesitaba creer que servir era destino, quien ya estaba cerca de esa misma comprensión aunque aún no poseyera las palabras exactas. Descubrió que el conocimiento se parece al agua en algo esencial. Si encuentra pendiente, avanza. Si encuentra tierra cerrada, espera, pero no desaparece. El muchacho de las compuertas entendió primero, no porque ella se lo contara todo, sino porque ya venía preparado por su propia experiencia. Bastó una frase a media voz, dicha mientras ambos esperaban relevo junto a un talud húmedo. No nos pusieron aquí porque seamos pequeños. Nos pusieron aquí porque ellos no quisieron seguir haciéndolo. El joven levantó la vista y no respondió enseguida. Sus manos seguían cubiertas de limo hasta la muñeca. El agua corría detrás de él por el canal recién corregido. En ese instante no parecía una criatura recién salida del barro, ni una herramienta, ni una cifra de ración. Parecía algo más incómodo para el orden de Eridu, alguien que estaba conectando su cansancio con una decisión ajena. Entonces nunca fue honor, dijo al fin. No, respondió ella, fue conveniencia. La palabra quedó entre ambos como una piedra seca. Conveniencia, no destino. No ley del cielo, no esencia de la criatura, conveniencia de los que mandan. Y desde el momento en que una condición entera puede ser comprendida así, el dominio cambia de naturaleza. Tal vez sigue siendo fuerte, tal vez incluso se vuelve más duro en sus castigos, pero pierde una parte del hechizo. Ya no puede descansar por completo en la mentira original. Enki siguió observando sin intervenir demasiado. Había llegado al punto donde toda corrección adicional podía empeorar lo que pretendía salvar. Sabía que cualquier gesto visible en favor de los humanos encendería una reacción más brutal de Enlil. Sabía también que el proceso ya no dependía solo de él. Eso fue quizá lo que más lo perturbó y al mismo tiempo lo alivió. Por primera vez desde la cámara del barro y la sangre, el futuro de aquellas criaturas no estaba enteramente en manos de quienes las habían diseñado. Ya existía algo entre ellas.
no una revuelta organizada, no una alianza perfecta, algo más antiguo y más difícil de destruir, memoria compartida en formación. La Casa Alta tardó un poco más en percibirlo con claridad, precisamente porque el trabajo seguía. Los depósitos continuaban llenándose, las compuertas seguían abriéndose, los hornos no se apagaban. Los patios eran barridos, las ofrendas seguían llegando a las mesas de quienes aún aceptaban ser llamados dioses, todo funcionaba. Y esa apariencia de continuidad adormeció durante un tiempo a Enlil y a los suyos. Creyeron que la inteligencia podía ser encauzada, que la comprensión podía quedar confinada a un puñado de criaturas sobresalientes, que la vieja desigualdad bastaría mientras la ciudad siguiera respirando. No entendieron de inmediato que el cambio más peligroso no rompe primero el funcionamiento, lo habita. Una compuerta se abre, un saco se carga, un muro se refuerza, todo igual, excepto por una diferencia invisible. Quien realiza la tarea ya no cree del todo en la historia que justifica su lugar, y esa pequeña grieta interior, repetida en suficientes cuerpos, basta para alterar el futuro de una civilización, aunque sus muros sigan intactos durante generaciones. Pasaron las estaciones. El calor regresó y se fue. Subió el agua y volvió a bajar. Hubo nuevas tablillas, nuevas cuentas, nuevos nacimientos entre los humanos, nuevas muertes entre los agotados, nuevas órdenes dictadas con la misma costumbre del poder. El tiempo hizo lo que hace siempre, cubrir con uso lo que una vez fue escándalo. Incluso la monstruosidad más nítida acaba pareciendo normal cuando se incorpora al calendario del mundo. Pero no todo quedó cubierto. En algún punto la frase se multiplicó, no con las mismas palabras exactas, porque cada boca deforma un poco lo que recibe, pero sí con la misma médula. Nos hicieron para esto, nos hicieron porque ellos no querían, nos hicieron para cargar, nos hicieron para sostener su paz. Cada variante perdía algo y ganaba otra cosa, se alejaba del archivo y se acercaba a la vida, dejaba de ser prueba escrita y se convertía en conciencia práctica. Esa transformación era irreversible. La tablilla enterrada bajo el templo podía seguir oculta durante siglos, pero lo que había salido de ella ya caminaba por los patios, ya sudaba en los campos, ya dormía sobre esteras pobres y despertaba antes del amanecer con una idea nueva clavada detrás de la frente. Enlil envejeció dentro de su rango sin reconocer nunca del todo el tamaño del error. Creyó que su lucha era contra la insolencia, contra el exceso de saber, contra la tendencia natural del siervo a olvidar su lugar. No comprendió que el problema real era más profundo y más simple. Cuando haces una criatura capaz de aprender para explotar mejor su cuerpo, acabas fabricando también la posibilidad de que entienda el mecanismo entero de su explotación. Y ese entendimiento no siempre se convierte en rebelión inmediata. A veces se vuelve algo más duradero, se vuelve legado. Enki sí lo comprendió. Lo comprendió al seguir descendiendo, algunas noches, a las cámaras bajas de Apsu. Tocaba el piso bajo el cual había escondido las tablillas y sentía que no estaba protegiendo solo registros, estaba protegiendo una respuesta. Tal vez nadie de su tiempo llegaría a leerla completa. Tal vez los siglos transformarían a Eridu, mudarían ríos, alzarían templos nuevos sobre ruinas viejas, recubrirían el origen con capas y más capas de relato, pero la verdad, mientras persistiera en algún soporte o en alguna memoria humana, seguiría esperando su momento, porque eso fue lo que los creadores no previeron. Pensaron que crear hombres era crear fuerza, pensaron que darles método era solo mejorar rendimiento, pensaron que ponerles nombre bastaría para fijar su lugar, pensaron que la costumbre sería más fuerte que cualquier lucidez. Se equivocaron. El hombre fue creado para trabajar donde otros se negaron, fue creado para cargar el barro, vigilar el grano, abrir el agua, cerrar la herida del campo, mantener encendida la maquinaria material del orden. Fue creado, sí, para servir, pero al darle manos capaces, también le dieron experiencia. Al darle experiencia, le dieron memoria. Al darle memoria, le dieron comparación. Y al darle comparación, le dieron la posibilidad más peligrosa de todas: juzgar. Ese fue el error, o la grieta, o la única justicia posible nacida dentro de una injusticia tan antigua. Así que, si alguien preguntara de verdad para qué fue creado el hombre, la respuesta completa no sería una sola. Fue creado para aliviar a los dioses, y terminó convirtiéndose en el único ser capaz de mirar a sus creadores y entender con una claridad amarga qué clase de necesidad los había puesto en movimiento. Fue hecho para sostener el mundo de otros, y precisamente por eso un día empezó a darse cuenta de que también podía medir su mentira. Eridu siguió en pie todavía mucho tiempo. Los patios volvieron a llenarse, las lámparas siguieron ardiendo, los himnos siguieron sonando por encima del barro, pero desde entonces, debajo de cada orden, debajo de cada ración, debajo de cada tablilla sellada y de cada espalda inclinada, quedó viviendo una verdad más resistente que el ladrillo. El hombre no nació de la gloria, nació del cansancio ajeno. Y quizá toda la historia posterior de la humanidad comenzó exactamente allí, en el instante en que una criatura hecha para obedecer entendió por primera vez por qué había sido hecha.